Muy bien, en esta práctica vamos a realizar una tabla que nos va a ayudar a poder fabricar o construir un diagrama, en este caso de Pareto, que es el siguiente tema que tenemos. Algunos de ustedes van a tener unas hojas que les repartí, no todos, pero en este instructivo o en esta hoja ustedes van a poder encontrar un poco acerca de teoría, acerca de qué es un diagrama de Pareto, para qué nos sirve, cómo lo podemos aplicar. Tenemos también un ejemplo práctico para nuestro ejercicio y bueno, algunos pasos a seguir de manera muy general. Eh, el ejemplo en sí dice de la siguiente manera: una empresa fabrica y entrega sus productos a varias tiendas al por menor y quiere disminuir el número de devoluciones. Para ello, investigó el número de ocurrencias generadoras de las devoluciones de la entrega en el último semestre. La información recabada se encuentra en la siguiente tabla y tenemos una tabla con dos columnas. En la primera columna vamos a encontrar nosotros lo que son las razones por las cuales ha habido devoluciones, y en la siguiente columna tenemos el número de ocurrencias. Tenemos un total, sabemos que se investigaron 500 casos y bueno, están distribuidos de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a esos datos a propiamente Excel. Entonces vamos a crear aquí una tabla donde vamos a crear primero la primera columna, que dirá razones de devoluciones. La siguiente dirá número de ocurrencias. Vamos a cambiar el tamaño aquí. Y bueno, vamos a poner las razones. Voy a poner pausa. Bien, aquí tenemos nosotros ya acomodados nuestros valores, tanto de la primera columna, que son las razones, y en la segunda columna tenemos el número de ocurrencia correspondiente a cada razón. Una vez que hemos pasado los valores Excel, lo primero que tenemos que hacer es acomodar u ordenar estos valores de manera descendente, siendo el número de ocurrencias en la parte de arriba el mayor y abajo el menor. Aquí podemos ver que están revueltos. Entonces lo que yo voy a hacer es una selección solamente de los valores que quiero ordenar. No estoy seleccionando ni los títulos ni la parte del total. Una vez que lo selecciono, voy aquí a la ficha de datos, selecciono donde dice ordenar y aquí me va a detectar automáticamente cómo quiero hacer mi orden. Puedo ordenar por, digamos que de manera alfabética, por las razones o por el número de ocurrencias, valores numéricos. Entonces voy a seleccionar el número de ocurrencias y aquí voy a poner de mayor a menor. Damos en aceptar y automáticamente ya tenemos aquí los valores correspondientes acomodados de mayor a menor. Ahora, el segundo paso, tendríamos que agregar una nueva columna. Esta columna se va a llamar frecuencia acumulada. Vamos a centrar, poner los mismos valores. Y en esta frecuencia acumulada, bueno, antes de eso tenemos que calcular aquí el total. Podemos hacerlo con la función suma, como habíamos visto, o simple y sencillamente dar clic aquí y automáticamente nos trae, en este caso que son 600, la investigación de 600 casos. En la columna de frecuencia acumulada vamos a calcular de manera muy sencilla. Esto normalmente son las tablas que podemos ver en la materia de estadística. El primer valor va a ser exactamente igual al que tenemos del lado izquierdo, entonces ponemos una igualdad. En este caso la C2 va a ser igual al valor que tiene el B2, damos enter, vamos a seleccionar aquí y como es acumulada, el siguiente valor sería el valor anterior más el correspondiente del lado izquierdo, enter. Vamos a seleccionar estos dos, o más bien el último, con doble clic y ahí tenemos. Estos dos valores de aquí tienen que ser iguales. Si nos dan iguales significa que estamos haciendo bien la fórmula. Si salió algo distinto, entonces hay que revisar. Vuelvo a repetir, este va a ser igual al del lado izquierdo, el siguiente es igual a la suma del que está del lado izquierdo con el que está arriba. Entonces una vez hecho eso, solamente arrastramos y ahí tenemos esos valores. Ok, vamos a agregar una siguiente columna. Esta columna la vamos a nombrar como porcentaje unitario de ocurrencias.
Vamos a acomodar el texto. Y para calcular estos valores de aquí es muy sencillo. En el primer caso voy a poner igual. Va a ser igual a la frecuencia unitaria, en este caso el que corresponde al atraso de la entrega, entre el total o la suma de los totales. Doy enter y en este caso me da punto 35. Yo tengo que transformarlo a porcentaje, entonces voy a seleccionar de una vez toda la columna y voy a darle aquí donde está el símbolo de porcentaje para que me lo ponga como 35%. Incluso yo puedo agregar o quitar puntos decimales. Vamos a ponerlo con dos decimales para que sea un poquito más entendible. Y así cada uno de ellos. Yo podría aquí estar haciendo lo siguiente, cada una de las divisiones, pero bueno, no es el caso. Supongamos que tenemos una tabla muy, muy grande como para tener que estar trabajando uno por uno. Entonces, aquí el único que no va a cambiar el valor de aquí es el 600 de aquí, que es la suma. El B12 en la siguiente sí va a cambiar, ya no va a ser B2, va a ser B3, B4 y así sucesivamente. Pero el B12 va a ser igual, entonces voy a posicionarme aquí en el B12 y voy a presionar la tecla F4. Van a aparecer esos símbolos de pesos. Eso significa que estoy marcando la celda B12 como una constante en la operación, de tal manera que ahora si yo estiro, automáticamente en cada una de ellas va a estar la B12 como una constante y lo único que cambia es la del lado izquierdo. Entonces la suma de todos estos valores debe ser 100. Entonces voy a poner aquí una suma. Si la suma de todo eso me da 100, significa que estamos haciendo las cosas bien. Ok, vamos a agregar una quinta tabla, una quinta columna más. Esta se va a llamar, así como lo pusimos aquí una acumulada, bueno, este va a ser porcentaje acumulado de ocurrencias. Nada más cambiamos porcentaje acumulado de ocurrencias. Y bueno, el cálculo va a ser muy sencillo. Así como aquí hicimos un acumulado, va a ser el mismo tipo. Este va a ser igual al que está del lado izquierdo y el siguiente va a ser igual a la suma del anterior más el que está del lado izquierdo. Estiramos y nuevamente estos dos valores deben ser iguales, deben ser 100%. Muy bien, a continuación vamos a agregar una columna más. El chiste del diagrama de Pareto es de que nosotros podamos encontrar o visualizar nuestra lista de problemas divididos por zona. Normalmente esto cambia de acuerdo al autor. Si nosotros buscamos información, algunos lo dividen en muchas más zonas. Por lo regular son 3 zonas y los porcentajes también varían demasiado. Hay un estándar que se toma más o menos. Entonces, para poder yo realizar esta columna aquí, primero tengo que crear un formato que va a ser mi tabla de resumen, que a final de cuentas va a ser la que me va a ayudar a poder realizar mi diagrama. Entonces voy a hacer una pausa, voy a diseñar la tabla de resumen y se las muestro a continuación. Muy bien, aquí del lado derecho yo puse lo que sería mi tabla de resumen. Voy a tener que estarme moviendo entre una tabla y otra para que puedan visualizarlo más. No sé si se alcanza a distinguir. Igual puedo tenerlo así, más no sé si puedan distinguir los valores. Igual vamos a ampliarlo un poco. Yo voy a dividir mi diagrama en 3 zonas, que son las que están aquí: zona A, zona B y zona C, donde la zona A está marcada en color rojo porque va a representar el mayor de mis problemas, la parte crítica, y va a representar del 0 al 80%. La zona B, que va a estar en amarillo, que solamente va del 80 al 95%, aproximadamente un 15%. Y bueno, la zona C, que va del 95 al 100, que pues es un 5%. Entonces, por eso es más importante la roja y hay que remarcarlas. En base a estos valores, bueno, aquí me brinqué una, voy a tener que insertar una columna. En base a estos valores aproximados para dividir mis zonas, yo voy a poder diseñar la parte de aquí que se va a llamar simple y sencillamente zonas. Y bueno, yo lo que quiero o lo que pretendo aquí es de que Excel de manera automática me determine qué zona corresponde a cada, o más bien qué
qué problemas de mi lista corresponden a cada una de las zonas. Como yo ya los tengo acomodados desde el principio de orden descendente, entonces aquí voy a utilizar una función condicional, que es la función si, y voy a realizar la condición de acuerdo a estos parámetros para que me pueda pintar las celdas de estos colores. Entonces la función se haría más o menos así. Yo sé que si quiero que aparezca la A va del 0 al 80%, entonces voy a comenzar con igual la función si, y le voy a decir qué es lo que quiero evaluar. En este caso es el porcentaje que está aquí. Si E2 es menor al 80%, porque estoy hablando de la zona A, pues lo podemos poner el símbolo de porcentaje, coma, ¿qué quiero que ocurra en caso de que el valor que esté ahí sea menor al 80%? Bueno, quiero que aparezca la letra A, porque va a ser la zona A, coma. En caso de que no se cumpla la función, en lugar de poner una condición en caso que no se cumpla, nuevamente voy a abrir la función si para poner una nueva condición, y en este caso voy a volver a seleccionar la E2. Si E2 ahora es menor, ahora el siguiente parámetro es del 95%, entonces pongo 95%, coma, ¿qué quiero que escriba en caso de que sea menor a 95%? Pues sería la zona B, coma. En caso de que no se cumpla ni la primera ni la segunda, entonces lo que quiero que escriba es la zona C. Y bueno, cerramos las dos funciones. Le doy Enter. Aquí automáticamente me determina que esta fila corresponde a la columna A. En base a eso, yo puedo ahora estirar. Y ya tengo aquí las zonas distribuidas de tal manera de acuerdo a estos parámetros. Para darle un poquito más de sentido a esto, podemos cambiar el color o el formato. Esto ya lo habíamos visto también. Como es ahora por letras, voy a seleccionar donde dice texto que contiene. Quiero indicarle que donde encuentre la letra A, me lo aparezca en rojo. Puedo agregar una nueva condición. Ahora seleccionando la letra B, quiero que la B sea color amarilla. Y por último, una tercera condición, que sería la letra C, que aparezca en color verde. Entonces ahí tenemos ya distribuidos nuestras zonas de acuerdo a los parámetros que establecimos en nuestra tabla de resumen. Y vamos ahora a continuar con esta tablita de aquí. Déjenme les explico. Ok, se me pasaba, aquí voy a tener que agregar una nueva columna en esta parte de aquí. Vamos a dar insertar y vamos a poner el símbolo de porcentaje. ¿Cómo puedo saber yo que la distribución de mis zonas sí van en realidad de acuerdo a los parámetros que yo establecí al principio? Bueno, agregamos esta nueva columna y aquí lo que yo voy a hacer es, ok, toda esta parte es la zona A, voy a combinar esta parte de aquí y este va a ser igual al valor más grande de los porcentajes. En este caso viene siendo este porque estamos 35, 62 y 72. Enter. Vamos a combinar nuevamente ahora pero la zona B, y aquí vamos a poner el mayor de la zona B menos el anterior. Y por último hacemos el mismo procedimiento. Este sería igual al más grande, que en este caso es el 100, menos el anterior. Ok, aquí me equivoqué. Este es igual al mayor. Entonces aquí cambiamos. Es igual al mayor menos el mayor del anterior, que es este aquí. Y ahora sí podemos ver que la zona A dice que debe contener por lo menos o aproximadamente el 80%. Vemos que nuestra zona en nuestro caso cumple con el 72.5%, que es muy cerca al 80%. La zona B va del 80 al 95, lo que es un 15%. Bueno, en este caso se pasa un poquito, que son el 5% que está sobrado, por eso son valores aproximados. Y luego tenemos la zona C, que es solamente el 5%. Bueno, aquí tenemos que son 7.5% de la zona C. Son valores aproximados. Hay autores que en lugar de 3 zonas manejan hasta 20 zonas, 30 zonas, dependiendo. Y eso, entre más zonas es más preciso los porcentajes. En este caso no es tan necesario, como son pocos los valores, no es tan necesario ponernos tan estrictos. Es solamente valores aproximados. Entonces, ahora sí. El número de razones aquí en nuestra tabla de resumen. Razones de devoluciones no es más que el conteo
de los problemas que tenemos en cada una de las zonas. Entonces aquí yo voy a poner una función que se va a llamar sumar.si. Me pide rango y criterio, entonces yo voy a seleccionar todo este rango de aquí, coma, el criterio, bueno, va a ser la A, ok, ahora sí vamos a la parte del cuadro o la tabla de resumen. Vamos a ver cómo llenarlo. Aquí donde dice razones de devoluciones no es más que el conteo de cuántos problemas tenemos por zona. Entonces voy a utilizar una función condicional que en este caso se llama contar.si, donde voy a seleccionar el rango de conteo que vienen siendo las zonas, coma, en este caso quiero contar las A y cierro. Voy a estirar hacia B y C y vamos a cambiar solamente, o bueno, lo podemos hacer suponiendo que tenemos más zonas. Voy a, así como lo hicimos anteriormente, a dejar como constante estos valores, que es el rango, para poderlo estirar y que el rango no se me mueva. Y solamente voy a cambiar las letras. En este caso sería aquí una B y aquí una C. Ahí tenemos que en la zona A tenemos tres casos. Podemos corroborar en la A3, en la B3 y en la C4. Obviamente, si esto fuese una tabla mucho más grande, que por lo regular así lo es, esto solamente de manera de ejemplo, sería muy útil poder utilizar estas funciones. Aquí no es más que una suma, entonces ahí tenemos que son 10 casos. Bueno, aquí en porcentaje de razones de devoluciones es bien sencillo, solamente hacemos cada una de las razones de las devoluciones divididas entre el total. Esto lo vamos a poner en modo de porcentaje y aquí vamos a poner esta como constante para poder estirar. Ok, este nuevamente es una suma que debe dar el 100% porque son todas nuestras listas. Y bueno, el acumulado pues no tiene nada de ciencia, ya lo hemos hecho. Este va a ser igual al primero y el segundo va a ser igual al anterior más su correspondiente lado izquierdo. Aquí también tenemos que tener la coincidencia de que estos dos valores deben ser igual a 100. Tenemos ahora lo que es el porcentaje de devoluciones. Este no va a ser más que una igualdad a los porcentajes que yo tengo aquí. Más bien esta columna es la misma que debería aparecer acá, entonces para no tener que escribir solamente voy a poner un igual. Y bueno, aquí este vendría siendo, aunque no está combinado, y este de aquí de abajo viene siendo el último. Entonces ahí tenemos, igual si quisiéramos hacer una suma, este también tendría que ser igual a 100. Ahí está, entonces está funcionando bien. Y bueno, tenemos ya lo que es la última columna. La última columna dice que es también de devoluciones acumuladas, entonces es el mismo procedimiento. Yo voy a seleccionar el primero y el siguiente va a ser igual al anterior más el que tenemos del lado izquierdo. Esto se va repitiendo, si van viendo, se va repitiendo del lado izquierdo en nuestra tabla. Entonces es el mismo procedimiento, no tiene mucha ciencia. Aquí tenemos que es igual a 100. Ahora sí, ya con esta tablita podemos nosotros realizar nuestra diagrama de Pareto. Voy a seleccionar solamente estas dos columnas. Como yo tengo tres zonas, voy a seleccionar estas tres filas. No estoy seleccionando ni los títulos ni el final, acá la suma. Selecciono esos tres, voy a donde dice insertar. Selecciono cualquier gráfico en realidad, o puedo poner aquí donde dice más gráficos de columnas, porque lo que me interesa a mí es que me aparezca esta ventana, porque a final de cuentas el diagrama de Pareto es un cuadro combinado. Entonces aquí vamos a cuadro combinado. De hecho aquí ya está el diagrama, podemos darle a aceptar. Y bueno, aquí tenemos ya nosotros nuestro diagrama de Pareto en realidad. Lo podemos trabajar un poco, manejando lo que son los títulos. Por ejemplo, aquí podemos ponerle podemos agregar lo que son más títulos o los ejes para ponerle aquí. Este venía siendo los porcentajes de devoluciones. En la parte de abajo corresponde a lo que son las razones
o las zonas de las razones. Bueno, aquí marca hasta el 120%. Este lo podemos, en realidad solamente tenemos hasta el 100%, entonces vamos a cambiar eso. Aquí tenemos que vaya hasta el 1.0 y ahí nos tiene el 100%. Ok, aquí hay que ver, la primera columna, la más grande, corresponde siempre a lo que es la zona A, entonces igual puedo cambiar el color de ese recuadro. Es el rojo, entonces voy a seleccionar el rojo, sin bordes. El siguiente es el amarillo, entonces selecciono el amarillo, igual sin línea, y el último es el verde, también sin línea. Bueno, abajo puedo poner yo, indicar la cantidad de razones o de casos, entonces este lo podemos cambiar también. Si por ejemplo seleccionamos aquí, vamos a seleccionar datos, aquí están, editar, y seleccionamos nuestras razones, damos enter, enter y aceptar, y aquí ya tenemos 3, 3, 4. O sea que en la zona A tenemos 3 casos, 3 razones, en la zona B también 3, y en la zona C tenemos 4, siendo los más importantes los de la zona A o la zona roja. Podemos incluso agregar estas etiquetas de aquí, indicando ahora que bueno, aquí tenemos el 72%, el acumulado con las dos zonas al 92% y el acumulado de las tres zonas el 100%. Básicamente este es el diagrama. Si nosotros tuviésemos más datos, podríamos explotarlo un poquito más, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Si yo cambio, por ejemplo, aquí cualquier valor, automáticamente cambia todo una vez que ya está con fórmulas, y bueno, pues me sigue indicando en mi gráfica las situaciones.